¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta actividad? Como siempre, de esta comunidad, como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos hablado de las campañas que existen alrededor del tema de la violencia, particularmente de Teuchitlán. Y nos hemos topado con dos ejemplos y en estos 10 minutos de análisis quiero compartirlos con ustedes, que vienen a confirmar precisamente que más allá de la gravedad del tema de la desaparición forzada, de los campos de reclutamiento y demás, hay personajes quienes se han colgado de esta tragedia, quienes han querido eh, manejarse como adalides de la misma, como defensores de las libertades, como defensores de la verdad, cuando en realidad son personajes que durante toda su trayectoria, si algo han dejado perfectamente claro, es la corrupción ética con la cual se manejan, la falta de congruencia, la falta de rigor, y que se van acomodando precisamente conforme a sus propios intereses, más que otra cosa financieros, y de ahí ya deriva sus actividades comunicacionales o sus actividades políticas. Ya por la mañana les adelantaba este video que a mí en lo personal me pareció aborrecible por parte de Lili Telles, que se superó a sí misma en la capacidad de generar precisamente eh, escenas grotescas, escenas violentas, este, mm, escenas, incluso me atrevería a decir de esta manera, inhumanas, insensibles, revictimizantes. De verdad, uno piensa que Lili Telles no se va a superar como cuando iba con Ciro Gómez Leiva y llevaba pastel y lanzaba una diatriba de mentiras sin ningún tipo de pruebas, ni sustento, ni nada por el estilo. Cuando comienza a aplicar su campanita, ¿no? Por todo el recinto legislativo, cuando se pone a gritarle de cosas a Noroña, con esa famosa frase que sí, todo mundo la agarramos de meme, porque a final de cuentas no merece otro valor, pero que sí demuestra pues la falta precisamente de, de seriedad de una persona que todo lo vuelve escándalo, que todo lo vuelve mercancía, que todo lo que toca lo contamina, porque esa es la realidad por parte de Lili Telles, que de repente comenzó a gritarle bellaco en un afán soberbio, racista, clasista, del cual ella se siente orgullosa y así se siente representante de los mexicanos y mexicanas. Posteriormente, por supuesto, cuando quiere echarle a andar literal a la representante diplomática y ella de plano dice, nosotros no nos metemos en esas cosas, cuando ha lanzado sus campañas intervencionistas, eso ya por sí solo tendría que llevarnos a un repudio general hacia la figura de Lili Telles. Esa es la verdad de las cosas. Una persona, un personaje que en definitiva es capaz de pedir abiertamente que Estados Unidos entre a nuestro país con ese pretexto del narcoterrorismo. Hablamos de un personaje que fue creado para la estridencia, que fue creado para vulgarizar, que fue creado para desviar la atención de temas más importantes o de situaciones más importantes. ¿Por qué? Porque el Partido Acción Nacional en ese momento consideró que esa era la mejor estrategia que tenía para poder contrarrestar la fortaleza de Morena en la Cámara de Legisladores. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, hablamos precisamente de un personaje que fue creado para este tipo de situaciones. Hablamos de un personaje que se decía periodista y que en realidad siempre fue parte de esa agenda por parte de Ricardo Salinas Pliego para cobrar facturas, elaborando trabajos que se decían reportajes cuando en realidad no eran otra cosa más que cobro de facturas. Así de simple. El mejor ejemplo de todo ello fue el caso Stanley, de donde después se aventó una, este, una leyenda en cuanto a su atentado, ¿no? Que no se sustenta en nada, se parece al de Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? En realidad, atentados, que no tienen ningún tipo de claridad, de estructura, ni siquiera están bien hechos, en pocas palabras, y se definen como montajes. Bueno, lo que hace Lili Telles ahora es verdaderamente ya cruzar la línea, utilizar, agarrar dos zapatos tenis, haciendo referencia al tema de Tuchitlán, y por supuesto, ¿no? Jugando con las palabras, hablando de narcoestados, hablando de campos de exterminio y de mar con una enorme irresponsabilidad,
y con una finalidad partidista, que es lo que les he dicho en otras oportunidades, como sugerencia. Como les digo, aquí no se trata de colonizar a nadie. Hay gente que así lo interpreta, les garantizo que no. Mi intención no es que ustedes piensen como yo, mi intención es compartir una opinión con ustedes con la cual podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Y en ese sentido, nos topamos precisamente con ese manejo perverso, maquiavélico, intervencionista de ese término. Así de simple. Y revictimiza a las madres, revictimiza a las personas desaparecidas. Eso es lo que hace precisamente Lili Telles con una exposición tan, pero tan baja, tan deplorable en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y en ese marco nos topamos después con otro. Y es lo que les digo, para mí siempre tenemos que ser muy claros en cómo se manejan las cosas y por qué se manejan las cosas y para qué se manejan las cosas. Lili Telles lo hace de esa forma con un interés partidista, con un interés político como tal. No le importa romper ningún tipo de escenario ético, de ningún tipo de veracidad, ningún tipo de respeto, con tal de llevar agua a su molino, con tal de golpear, con tal de seguir de la mano de Ricardo Salinas Pliego, creando esa estrategia replicada por la red Atlas de que tiene que intervenir la Unión Americana. Y de repente en ese mismo tenor aparece Lourdes Mendoza. Lourdes Mendoza, quien se ha caracterizado por ser una periodista de chismes, que finge ser una periodista seria, pero que utiliza distinta información que le filtran regularmente para que ella la replique. Un personaje que se ha caracterizado por ser una RP, en realidad, de diferentes personajes políticos, comunicacionales, jurídicos, en fin, usted recuerda el caso de Margarita Ríos Farjat, en donde, por un error, así de simple, Lourdes Mendoza copia una conversación que sostuvieron las dos y en donde dejan claro cómo ella era la persona que estaba operando para que Margarita Ríos Farjat pudiera colocar el tema de la reforma judicial y cómo incluso a ella le decían que escribir en sus columnas, que no es la primera vez. Muchas de sus columnas de Lourdes Mendoza traen una línea directa de intereses empresariales, de intereses políticos, y escribe literal lo que le dicen que escriba y golpea literal como le dicen que golpee. Otro ejemplo palpable de cómo manejas una información que no es crítica. La quieren disfrazar de crítica, pero no es crítica. Es golpismo puro, del más prosaico, del más asqueroso. Y esta señora acude a este desorganizado evento, ¿no? Del rancho Teuchitlán, que ya hay algunas personas en los comentarios que dicen que sacamos conclusiones apresuradas, que no fue desorganizado. Bueno, es su opinión. Ustedes en este canal, se los puedo garantizar, no hay un pensamiento único. Ustedes pueden opinar lo que mejor les parezca. Pero en ese marco, en este evento, que para su servidor sí fue muy desorganizado de forma premeditada, eh, aparecieron varios personajes, unos para hacer su labor periodística, reitero ese punto, para hacer su labor de informar, para describir lo que ven. eh, Vuelvo a lo mismo, es un tema de interés público y como tema de interés público los medios van a estar presentes ahí, los periodistas van a estar presentes ahí. Ya como maneje cada quien su información, pues en definitiva ya es otro tipo de cosas. Pero ahí sí me meto en este último punto, de cómo cada quien maneje su información, ¿no? Tú puedes dar una información seria, una información dura, una información eh, cercana a la versión oficial, una información alejada de la versión oficial, ya dependerá, insisto, de tu línea editorial. Pero lo que no puedes hacer, y es en donde entonces, o sí lo puedes hacer, pero no lo deberías de hacer, y es en donde respetas a todas las víctimas todos los componentes que están alrededor de este tema, como desaparición forzada, reclutamiento, corrupción, en fin, es disfrazarte para el evento, banalizarlo de esa manera, ¿no? Volverlo una especie de caricatura por sí misma y que tu presencia como tal, lejos de verdad de garantizar un manejo informativo adecuado, correcto, se convierte entonces parte de una serie de merolicos que lo único que les interesa es seguir por una andanada de supuesta crítica, pero que va más enfocada a el golpismo y a el intervencionismo, a ganar dinero a través precisamente de quien te paga para que puedas seguir vinculando, tratando de vincular, ¿no? A una persona, a un gobierno con intereses criminales, aun sin que tengas los documentos como tales, y que además de todo te conviertas efectivamente
en un personaje caricaturesco y de tan caricaturesco ofensivo para las víctimas. Porque eso es lo que debería de pensar Lili Telles y debería de pensar Lourdes Mendoza. Su comportamiento no es crítico, su comportamiento no es de cuestión, no cuestiona, su comportamiento ofende. Ofende a las personas, ofende a las víctimas, ofende a los colectivos, ofende a todo aquel que tenga un poco de respeto hacia los demás. Puedes tener visiones partidistas distintas, es muy válido. Puedes tener posiciones políticas muy diferentes, es muy válido. Puedes ser defensor a extremo de una de las partes o de otra, está muy válido. Todo esto está muy bien. Pero cuando ya caes en situaciones, no que esté muy bien, pero es respetable, cuando ya caes en situaciones de esta naturaleza, en donde te topas literalmente, literalmente, con un comportamiento superficial, con un comportamiento ridículo, con un comportamiento tramposo, en donde vas a buscar explotar literalmente para tu beneficio. Me parece que ahí ya hablamos de dos situaciones que sinceramente tienen que ser evidenciadas y tienen que ser deploradas por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. No estoy diciendo que tenga que ser, sino que desde mi punto de vista. Y en ese marco me parece que estos son dos ejemplos palpables para poder discutir lo que hemos hablado en otras ocasiones. El periodismo serio, la crítica seria, puedes estar de acuerdo con ella o no, pero siempre tendrá un argumento, siempre tendrá un punto de vista sustentado. Así de sencillo. Ajá. Un punto de vista, insisto, con el cual no puede ser que no estés de acuerdo, y es muy válido también que no estés de acuerdo, por supuesto. Pero tiene una visión colectiva, tiene una visión social, y sobre todo nadie le paga para llevar a cabo una acción de golpismo o una campaña de golpismo. En este caso concreto vemos a dos personajes que se que le sangra el labio haciendo carroña de una tragedia. Y eso las pinta de cuerpo entero. Pulgar arriba si les gustó el video, 10 minutos de análisis. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.